Les saludo en el amor del Señor, querido hermano, querida hermana. Es una bendición para mí poder compartir nuevamente la palabra. Voy a compartir hoy el devocional en Mateo 4, 3 y 4, siguiendo con la tentación, ¿sí?, del Señor. Y dice así: y vino a él, hablando del Señor Jesús, ¿sí?, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le invitó a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque está para nosotros. Necesitamos tu obra, siempre lo decimos, Señor, porque es tan necesario para nosotros que tu palabra obre en nuestras vidas, y te rogamos que este sea un tiempo de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Que tu palabra obre en nuestras vidas. Permítenos, ayúdanos, Señor, a evaluarnos a nosotros mismos, nuestras vidas ante ti, para también poder cambiar, poder crecer, poder madurar, poder honrarte a ti y bendecir a nuestros hermanos también, Señor. Te lo rogamos y te dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que leímos fue la primera tentación, ¿cierto?, de estas tres tentaciones especificadas en la palabra al principio del ministerio del Señor. El Señor Jesucristo había sido bautizado hace poco Dios había hablado desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hace 40 días el Señor Jesús ya estaba en el desierto siendo guiado por el Espíritu Santo, y en este momento él tenía hambre. En medio de esta hambre viene el tentador. Así que lo primero que me llama la atención de este pasaje es esto: el tentador vio a Jesús, ¿cierto?, y reconoció su hambre. No creo que el Señor haya estado diciendo: tengo mucha hambre, qué hambre tengo. Si algunos niños son así, yo veo a mis hijos, ¿cierto? A veces pasa un ratito de la última vez que comieron y: papá, tengo mucho hambre. Yo mismo, cuando pasa un par de horas después del desayuno, empiezo a quejarme, ¿sí? Empieza a llegar a acercarse la 1 de la tarde y yo empiezo: ya tengo ganas de almorzar. Pero el Señor llevaba 40 días. 40 días en ayuno, era hambre real, era hambre física, y el tentador reconoció esta necesidad en el Señor y la usó para tentarle. El tentador, viendo la situación, comenzó a tentar al Señor con una necesidad real. Nótese esto, hermano, y aprendamos. El tentador funciona así: ve en nosotros, nos ve a nosotros y ve necesidades reales y tienta según esas necesidades, de manera directa o de manera indirecta. El tentador vio hambre y tentó con pan. El tentador ve tristeza, ve debilidad, ve enojo por una injusticia, ve sed, ve falta de amistades, problemas económicos, lo que sea, y tienta según esa situación. El tentador ve riquezas y tienta según eso. Las tentaciones pueden venir en cualquier circunstancia, y se aprovecha de esas circunstancias para tentar, sobre todo en las necesidades, ¿cierto? Pero si esta necesidad más encima está asociada a una debilidad, como en el caso del hambre, ¿cierto?, que hace que uno físicamente esté más débil, el tentador lo aprovechará. Así que cuidado si el tentador se atrevió a tentar al Señor. ¿Qué nos queda a nosotros, cierto? Cuando el tentador ve nuestras necesidades, ve nuestras dificultades, ahí puede venir una tentación bien dirigida en esa debilidad, ¿sí? Ahora, nótese que el pasar hambre como tal no es pecado, ¿sí?, sino que es usado por el tentador para tentar, en este caso, al Señor. El Señor Jesús no pecó. Si nosotros estamos pasando un momento de necesidad, no por eso estamos pecando. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Estar pasando necesidad no significa estar en pecado. Sin embargo, la tentación puede estar ahí a la puerta. Así que el Señor nos ayude a cuidarnos del tentador. Segundo, el Señor fue tentado en el desierto, en la soledad, sin estar cerca de nadie, sin nada de qué aferrarse. Si nosotros esto lo comparamos con Adán y Eva, ellos fueron tentados en el paraíso, en medio de lo mejor que ha existido, ¿cierto?, en la tierra. Y Adán y Eva cayeron, y el Señor Jesús venció. Si se fijan, el contexto en el que estaban ellos no fue el que hizo que ellos cayeran o no cayeran. El contexto no justifica una caída en pecado, sino lo que hace la diferencia es el corazón. Acá tenemos al Señor Jesucristo y tenemos a Adán y Eva, uno en el paraíso y otro en el desierto, ambos siendo tentados y unos cayendo y otro no. El que marca la diferencia, lo que marca la diferencia es el corazón ante el Señor. El diablo es capaz de tentarnos en cualquier circunstancia, ya sea en el desierto o en el paraíso, porque uno podría pensar, ¿cierto?, que la tentación viene solamente de la dificultad. Pero no es así. Antes puse el ejemplo de la riqueza. En la riqueza hay tentación, en el éxito hay tentación, en la victoria hay tentación. En cualquier espacio, en cualquier oportunidad, el tentador va a aprovechar. No ignoramos las artimañas del enemigo. En cualquier resquicio, en cualquier espacio que se dé,
puede haber tentación. Recordemos a David, ¿cierto? Recordemos a David, recordemos a Salomón, recordemos a Moisés, personas que conocieron a Dios, personas sabias, personas cercanas a Dios que en diferentes circunstancias fueron tentadas. El Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, Adán y Eva en el paraíso. Que Dios nos ayude a estar atentos a la tentación y a huir si es necesario. Eso era lo segundo. ¿Sí? El paraíso hubo tentación, en el desierto hubo tentación. Tercero, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ¿cierto? Si eres hijo de Dios, Dios le había dicho hace poquito desde el cielo: este es mi hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Y el diablo usó esto: así que te dijo que eres el hijo de Dios, ¿cierto? Te dijo desde el cielo: eres mi hijo amado. Así que Satanás le dice: bueno, si eres el hijo de Dios, ese hijo amado, sin decir la palabra amado, ¿se fijan? Bueno, si eres ese hijo de Dios, ¿qué dice él? Poniéndolo como un poco en duda, quizás haciendo desconfiar al Señor Jesús o llamándolo, tentándolo a desconfiar de las palabras de Dios el Padre. Hijo amado, sí, pues soy hijo amado, entonces ¿por qué tienes que pasar hambre? Si Dios te ama tanto, si eres ese hijo tan amado, ¿por qué tienes que pasarla mal? Esa es una de las bases de esta tentación y suena tan parecido, hermanos, al falso evangelio de la prosperidad y la superfe. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tendría que faltarte algo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te tiene que ir mal? Si eres hijo de Dios es para que estés bien, para que estés bien. Si eres hijo de Dios no deberías sufrir. Esa es la voz de Satanás invitándonos a actuar según lo que nosotros consideramos que es lo bueno, según lo que nosotros consideramos que es lo que nos corresponde. Si eres hijo de Dios, entonces no deberías pasar hambre. Si Dios es bueno y te ama tanto, entonces está bien que hagas lo que crees que es mejor para ti. Si Dios quiere lo mejor para ti, ¿cierto? Pero cuidado, porque aquí está el engaño. Primero, nosotros no sabemos qué es lo que nos corresponde. Segundo, no sabemos lo que es mejor para nosotros. Y tercero, no sabemos qué es exactamente lo que Dios quiere. ¿Dios quiere lo mejor para ti? Por supuesto, desde luego que sí, ¿cierto? Es lo que nos enseña la palabra. Sin embargo, tú o yo, ¿sabemos lo que es mejor para nosotros mismos? ¿Lo sabemos? ¿Podemos decir yo tengo claridad respecto a qué es lo mejor para mí? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué debemos hacer? En estas circunstancias, si nosotros no sabemos lo que es mejor, es confiar en Dios y obedecerle. Confiar en lo que Él nos ha dicho. Y eso es lo que hace el Señor acá, es ir a la palabra, ¿cierto? ¿Sabemos lo que es mejor para nosotros? No. ¿Dios lo sabe? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Acudimos al Señor. Si eres hijo de Dios, dijo el tentador, no deberías pasar hambre. Deberías usar lo que está en tus manos para tu bienestar. Esa es la tentación. Es la tentación. Porque esta es otra característica, ya que pasamos en el cuarto punto ya. Esta es la primera tentación y tiene que ver con esto también, con el utilizar el poder de Dios para un propósito egoísta. El Señor Jesús tenía poder para transformar piedras en pan. Él multiplicó miles de panes de casi nada, y no solo una vez, y transformó agua en vino. Pero en todos estos casos que nombré, ¿cierto? Estos milagros, Él lo hizo por el bien de otros. Porque eso era lo que el Señor sabía, que era lo que Dios quería para Él. El poder que tenía no era para su propio beneficio, sino para el bien de otros. Y esto es otro aspecto de esta misma tentación. Antes hablábamos de confiar en Dios, y ahora esto tiene que ver con utilizar lo que Dios me dio, lo que Dios le dio en este caso a Jesucristo, para su propio beneficio, en vez de para bendecir. Cada uno de nosotros, hermanos, sabe lo que Dios le ha dado. Cada uno de nosotros sabe eso. Dios nos ha dado cosas diferentes a cada uno de nosotros, y le aseguro que según la palabra, eso que Dios nos ha dado es para su gloria y para beneficio de otros. Hacerte bien a ti mismo, usando lo que Dios te ha dado para bendecir a otros, eso es parte de esta tentación. Yo no sé lo que Dios te ha dado a ti, pero sí sé que Dios quiere usarlo para su gloria y para bendecir a otros. La tentación de usarlo para uno mismo es una tentación diabólica, y esto también es algo que lamentablemente se ve en la superfe, la cual llama a una fe fuerte pero enfocada en mi propio beneficio, en mi propia prosperidad, ¿cierto? Es un enfoque en utilizar la fe para algo bueno para mí mismo. Es la misma tentación que tiene, por ejemplo, el pastor que se hace rico a costa de la ofrenda de su iglesia, y lamentablemente eso lo hemos visto mucho. La misma tentación del que usa la provisión de Dios para su propio beneficio solamente y no para bendecir a otros. El Señor acá estaba siendo tentado a usar el poder de Dios que Dios le había dado, ¿cierto?, para su beneficio, para su bienestar. Piensa en ti mismo. Piensa en estar tú bien primero. ¿Le suena eso, no? Pero el Señor enfrentó esta tentación, con la palabra de Dios. Así enfrentó la tentación al Señor Jesucristo, y eso nosotros creo que todos lo sabemos. La respuesta que el Señor Jesucristo le dio al diablo se basa en Deuteronomio 8, la de esta primera tentación.
¿ya? Y voy a leer parte del pasaje que dice así, del 8 desde el 2 en adelante. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El llamado acá en este contexto es a poner por obra los mandamientos de Dios. Ese era el llamado. Y sigue, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces el llamado acá era a guardar los mandamientos. Y después le dice, estos 40 años tú tuviste que aprender mientras estaba en el desierto, ¿cierto? Por las cosas que pasaste, que era necesario que pasaras por esas cosas para ver, para que supieras lo que había en tu corazón. Y dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor Jesús, con esta respuesta, en ese contexto, ¿cierto?, recordaba que Dios permitía que su pueblo pasara ciertas situaciones para poder mostrar lo que había en su corazón. Israel no había aprendido esto los 40 años en el desierto. El Señor ahora, con hambre, después de 40 días, mostraba que Él sí había aprendido eso, como el israelita perfecto. Sabía que si Dios le guiaba en una dirección, era Dios el que se encargaría del resto, y a la vez, que lo más importante no era la comida física, ni el hambre, sino el hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo en otras circunstancias, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Creer es la verdadera comida y la verdadera bebida. El que cree en mí, dijo el Señor, no tendrá hambre ni sed jamás. Todas estas son palabras del Señor Jesucristo. Para el Señor Jesús, el hambre física no era más que una sombra del hambre espiritual, el hambre real. Y aunque el pan podía quitar el hambre física por un rato, al estar en el Señor, el estar en el Señor quitaba el hambre espiritual para siempre. Y en ese momento, por un poco de satisfacción física, el Señor Jesús no iba a sacrificar la vida de verdad, la vida espiritual. El Señor lo tenía clarito. No es el pan el que da la vida, es la palabra del Señor. Por eso es súper importante que nosotros podamos entender esto mismo, hermanos. Hay ciertas circunstancias que son difíciles, pero que muestran lo que está en nuestros corazones. Y muchas veces esto es inclinarnos en pos de la necesidad material. Pero acá el Señor Jesucristo confronta eso. No es lo material lo que da vida, es el Señor. No es lo que vemos y disfrutamos lo que da vida, es el Señor. Comer pan no es pecado, hermano. Usar el poder y la gracia de Dios para mi beneficio, eso sí lo es. Dejar de lado la voluntad de Dios para satisfacer mis deseos y necesidades, eso es pecado. Y damos gracias a Dios porque el Señor venció la tentación. No usó el poder que Dios le había dado para su propio beneficio. No dejó de hacer la voluntad de Dios para satisfacer sus deseos y necesidades. Que el Señor nos libre para poder ser como el Señor y reconocer la tentación y reconocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y rechazar la tentación cuando venga a nosotros. Por la verdad de la palabra de Dios, como lo hizo cierto nuestro Señor. Gracias a Dios por su ejemplo y por vencer, porque Él ignoró su necesidad por amor y confianza en Dios, en primera instancia, y luego también por amor a nosotros. La palabra nos muestra que luego ángeles le servían. El Señor se encargó de proveerle, como también le proveyó, ¿cierto?, a Israel el maná en el tiempo del desierto, y no pasaron hambre. Confiemos en que el Señor, en medio de toda circunstancia, tiene el control, tiene propósitos, y obedezcamos a la palabra de Dios poniendo nuestra confianza en Él y en ella. Hermanos, que Dios les bendiga. Siempre es una bendición para mí compartir la palabra. Maranata, hermanos. Espero verles pronto. Cristo viene.